En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a comenzar con una petición al Espíritu Santo para que por medio de María se derrame en esta lección que es tan importante, en este camino de consagración. Le pedimos a María que interceda para que se acallen todas esas tensiones que tenemos en el corazón, todas las solicitudes de nuestro sentir, todos esos pensamientos innecesarios que nos apartan de lo único importante, que es nuestra unión con Dios. Ven, Espíritu Santo, fuerza y dulzura, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ponemos este encuentro, Madre, en tus manos y te pedimos que nos alcances la gracia de abrir el corazón y de que nos sea dada la gracia de entrar en el verdadero espíritu de la consagración. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Podemos por eso, Maca? Sí. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Hoy estamos ya en la penúltima charlita, en el penúltimo encuentro de este conocimiento de María. Y justamente esta es una de las lecciones más importantes, porque es por ahí un poco como el culmen de la consagración, porque estuvimos viendo, cuando vimos el conocimiento del mundo, fue para renunciar al mundo, cuando estuvimos viendo el conocimiento de nosotros mismos, fue para conocernos, pero justamente ahora estamos como en el corazón de la consagración, porque es un poco como de qué se trata, como en la práctica, que también, bueno, lo vamos a ver en la teoría, pero que en la práctica es re difícil y a nosotros nos cuesta vivirlo, porque también justamente, como decimos siempre, la consagración es una gracia y no es que cuando uno se consagra ya está, ya pasó, sino que justamente uno ahí empieza el caminar y se va creciendo todos los días siempre y cuando nosotros sepamos ser fieles. Entonces, esta lección de hoy se llama Vida de Unión Interior con María. Y justamente cuando vemos, por ejemplo, lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas, si no me equivoco, dice, ya no soy yo, sino que es Cristo crucificado el que vive en mí. Y justamente el fin de la consagración es que ya no seamos nosotros, sino que sea Cristo crucificado que vive en nosotros por medio de María que vive en nosotros. Y de esto se trata justamente esta vida de unión interior, que la consagración, esta devoción, lo que la diferencia por ahí de las demás devociones, habíamos visto que hay 3 niveles de devoción. La primera que es, bueno, saber quién es María, cada tanto recurrir a ella. La segunda que es amarla a María, ser una persona profundamente mariana, recurrir a ella todos los días, rezar el rosario. Pero la tercera Consagrarse que es, también puede ser a una determinada advocación, por ejemplo. Hay personas que se consagraron a la Virgen de Guadalupe. Bueno,
el tipo de devoción que propone Montfort es una consagración diferente, sería. Claro, porque no es ya ponernos bajo la custodia de la Virgen de Guadalupe o la Virgen del Carmen, sino que se trata de esta entrega total, que es este tercer nivel. Se trata en la práctica de la vida de intimidad con María. O sea, justamente el fin de la consagración no es que lleguemos a la misa de que nos consagremos, no es que solamente conozcamos todas las cosas de la teología y de la fe, que es buenísimo conocer, sino que el verdadero fin es que el alma dependa de María. Y esto es algo que se tiene que dar todos los días de mi vida, o sea, todos los días de mi vida y en todo lo que yo hago, mi alma tiene que depender de María. Tengo que llegar a esta vida de intimidad que, como habíamos dicho, que Montfort dice, muchos se van a consagrar, pero no todos van a llegar a este nivel. Y dice, ¿quién llegará al tercer nivel? Solo a quien el Espíritu decida revelárselo. Y el Espíritu se lo va a revelar y le va a dar la gracia a la persona que quiera ser fiel y a la persona que sea dócil y que se entregue y que renueve su consagración cada día. Que renovar la consagración es todos los días despertarme y renunciar a mí mismo y entregarme a María. Y no solamente cuando me despierto, sino con el corazón, en todo lo que hago. Entonces, bueno, justamente esta es la esencia de la consagración, esta vida de intimidad con María. Y un poco en la práctica y las prácticas interiores de la consagración se resumen en 4, que son las que vamos a ver ahora. Obrar por María, obrar con María, obrar para María y obrar en María. Y un poco también es recordar cuál es el fin de que hagamos todo por María, con María, en María, para María. ¿Cuál es el fin de esta vida de intimidad con María? Hay un ejemplo muy lindo que es el ejemplo de una persona que tenía muchísimos cuadros de un montón de artistas conocidos, de Van Gogh, de Dalí, de todos los artistas conocidos, y se muere. Y deja en el testamento que esos cuadros se tienen que subastar, no se los dejó a nadie. Entonces, este ejemplo que es muy lindo dice que antes de empezar ese gran sorteo en el que habían ido un montón, esa gran subasta, ese gran remate en el que había ido un montón de gente de todo el mundo, se lee el testamento de esta persona que dice que antes de subastar a todos los cuadros importantes, quieren a un cuadro de su madre que lo hizo una persona que no era muy conocida. Entonces, es el primero que se subasta. ¿Quién lo quiere? Nadie lo quería. Una persona que estaba por ahí cuidando, que tenía poco dinero, y dice, bueno, yo lo quiero, lo pago a precio. Se sortean todos los cuadros importantes, altísimos precios, y cuando se termina de leer el testamento y esta persona dice, quien se llevó a María va el que se lleve a todos los cuadros a su casa. Quien se lleva a Mariana, quien se lleva a mi madre, se lleva a todos los demás cuadros a su casa. Entonces, esto es un poco lo que hizo Jesús con nosotros. Quien se lleva a María a su casa, y no solamente a su casa, sino quien llega a tener esta vida de intimidad con María, llega a tener solos de parte de Cristo, porque Cristo en María y en ella puso todos sus tesoros, puso toda la gracia y quiso que ella sea la que nos alcance todos los tesoros de Cristo. O sea, quien tenga a María va a tener lo mejor de Cristo. Entonces, un poco esta es el fin de esta vida de unión interior con María. Entonces, también vemos un poco que en el momento del pecado original, que fue cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando Dios tuvimos miedo, o sea, cuando el hombre, Adán y Eva, tuvieron miedo de obedecer a Dios, porque Dios había dicho, pueden comer de todos los árboles del jardín, pero solamente de este no pueden comer, porque si lo comen, morirán. Y Dios estaba dándoles este consejo porque los amaba, porque quería lo mejor para ellos, pero el hombre tuvo miedo de obedecer a Dios y lo desobedeció. Entonces, nosotros arrastramos un poco ese pecado original y en el fondo el pecado original nos lleva a tener miedo de hacer la voluntad de Dios, que eso es el pecado. No lo obedezco porque no quiero, porque me da miedo lo que Él me pide. Entonces, en el momento del pecado original, después del pecado original,
Dios nos dice esta profecía de Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia entre mi descendencia y la tuya. Ella te pisará la cabeza. Y entonces acá vemos cómo Dios responde a este miedo de hacer la voluntad de Dios, nos responde dejando una mujer que es la mamá, y que sabemos que el instinto de cualquier persona cuando tiene miedo es ir a la mamá. Y Dios también sabía esto, porque Dios puso esto en el hombre, en el orden de la naturaleza, y también lo puso en el orden de la gracia. Nos dejó a María para que así sea más fácil, nos dejó una madre para que sea más fácil enamorarnos de la voluntad de Dios. Entonces, bueno, un poco es esto, ¿no? El fondo de la consagración es llevarnos a María, es tener esta vida de unión interior con María, que todos los días se crece en esto, que todos los días hay que... por eso es tan importante renovar la consagración y que no quede solamente como en un hito más de mi vida, justamente para obtener lo mejor de Cristo. Entonces, bueno, nos dice Montfort que hay, como son 4 de las prácticas importantes: obrar por María, obrar con María, obrar para María y obrar en María. Esto está en el Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 258 al 265. Así que bueno, un poco lo que vamos a ver es eso. Y bueno, empieza diciendo lo que es obrar por María. Y acá el por se puede entender de 2 formas. Yo digo por mi familia, es decir, yo trabajo a causa de mi familia. O por María, es decir, obrar por a María. Entonces, ese es el sentido del por, el obrar por amor a María. El obrar así porque la amo a María. Entonces, bueno, ¿cómo tenemos que obrar porque la amamos a María? Dice que es obedeciendo, es una obediencia constante. Entonces nos dice, ¿cómo obramos por María? Obedecerle en todo y conducirse según su espíritu, que es el espíritu de Dios. Entonces, el fondo, o sea, lo importante de obrar por María es la obediencia continua que le tenemos que tener. Y justamente entender un poco que la vida de santidad se trata de obedecer lo que Dios quiere para nosotros. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a ver la vida de cada santo tuvo una vida totalmente distinta y un llamado totalmente distinto. ¿Por qué fueron santos? Porque supieron responder a Dios y a lo que Dios les pedía. Entonces, por ejemplo, vemos que San Francisco de Sales fue un santo que tenía un mal carácter y que se santificó, entre otras cosas, porque murió tanto a ese mal carácter que terminó siendo la persona más amable. Nos dice
que obedece a Dios en lo que Dios quiere, o sea, en el plan que Dios tiene para uno. Y justamente de eso se trata la vida cristiana, no tanto de lo que yo quiero hacer, el plan de vida que yo me quiero hacer, sino obedecer a lo que Dios me está pidiendo a mí que haga, en la virtud que Dios me está pidiendo que fuerce, en las cosas que Dios quiere que haga. Entonces los santos son los que obedecen significa que se dejan conducir en todo por el Espíritu Santo, porque nos dice Romanos 8:14, todos los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, esta práctica interior de hacer todo por María significa justamente, y se resume en la docilidad a María, que María sabemos que es la llena del Espíritu Santo. Entonces, si yo le obedezco a María, estoy obedeciendo a lo que Dios quiere. Y nos dice Montfort que el esclavo de amor es esencialmente un alma obediente en todas sus obligaciones. Alma que no se resiste, que nunca se opone a la gracia, que no obstaculiza la dirección soberana. Y para un poco esto de obedecer, hay dos cosas que hay que hacer, la renuncia y la donación. Sabemos que naturalmente estamos inclinados al mundo, al demonio y a la carne, o sea, naturalmente, por el pecado original. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar a eso para entregarnos a Dios. Es como si yo tengo en la mano el celular, naturalmente lo tengo, yo para agarrar los auriculares tengo que soltar el celular para agarrarlo. Entonces justamente, siempre para que haya un abandono a Dios, una docilidad a Dios, un abandono a su voluntad, tiene que haber primero una renuncia. Que tampoco sirve la renuncia sin abandonarme, sin entregarme, porque al cohete si yo no me abandono. Entonces, vemos también cómo Cristo pone como punto de partida la renuncia. Dice que quiera seguir veniendo tras de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. O sea, punto de partida, renunciar a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Y un poco esto es lo que, para orar por María, tenemos que, en primer lugar, y al principio de cada acción, renunciar a todo lo que no es de Dios. Y que nos dice Montfort que esta renuncia se presenta en forma de luz interior, de inspiración o de un movimiento hacia el bien. Es decir, a veces es como esta luz interior de, bueno, pará, no sé, me estoy por enojar, pará, controlar tu coso, o capaz que una luz interior, una inspiración que me dice, ¿y si capaz que tengo que cambiar de trabajo? O ¿y si capaz que tengo que dedicarle más tiempo a esto? O ¿y si no será este apostolado que Dios me está pidiendo y que tengo que dejar de hacer esto para hacer esta otra cosa? O a veces también es como un movimiento hacia el bien, que como que nos viene solo, ayudar a tal persona o hacer esto o lo otro, pero es como un movimiento que no nos damos cuenta, pero que está integrado por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, primero hay que hacer la renuncia para después hacer la entrega, el abandono, la donación de lo que sigue. Claro, porque si no nos quedamos como en una espiritualidad de pura renuncia, que eso tampoco es el cristianismo. En la vida espiritual tenemos por un lado lo que es la ascética y por otro lado lo que es la mística. La ascética hace referencia a todo lo que hacemos nosotros para unirnos con Dios, mientras que la mística es lo que Dios hace para unirse a nosotros. Por ejemplo, la parte de la ascética es, por ejemplo, organizar el día para levantarme todos los días a un mismo horario, a un mismo momento. Por ejemplo, yo me propongo levantarme todos los días a las 6 de la mañana o hacer mi oración una vez que me levanto. Entonces, ¿qué hago de esta manera? Yo me dispongo a que Dios obre en mi corazón, sería. Yo soy fiel todos los días a levantarme a tal hora, a ir a encontrarme con Dios. Esa es parte de la ascética, lo que yo hago para unirme con Dios. Y Dios, según su voluntad, y en la medida que yo sea fiel, me va a ir haciendo partícipe de su vida y va a ir realizando en mí un trabajo. Por lo tanto, en la consagración a María no es solamente la parte ascética, es decir, la parte de la renuncia, sino que es una renuncia para entregarme y unirme a María, justamente. Es decir,
El fin de la renuncia viene a ser la unión con Dios. Por lo tanto, lo que nos propone no es abandonarnos en cualquiera, no es renunciar a todo para abandonarnos en alguien que no conozco, sino en aquella que Dios mismo ha elegido para hacer el plan de la salvación, sería para traer a Cristo al mundo. Entonces, claramente se puede ver la renuncia en un matrimonio, es decir, yo renuncié a un montón de mujeres para estar solo con ellas. No renuncié para estar con ninguna mujer, sino que el fin de mi renuncia tenía un motivo de unión con una persona. Lo mismo pasa con el sacerdote. El sacerdote renuncia a todo para darse a todos, es decir, el sacerdote y el religioso renuncian a todo para tener toda su vida orientada a Dios y de esa manera poder servir a todos. Por lo tanto, cuando nos entregamos así de esta forma a María, ella comienza a obrar sobre nosotros como dueña y señora nuestra. Es decir, nos entregamos para unirnos a María y ser todo de ella sería, y que ella vaya disponiendo. Y esta renuncia se puede hacer en un instante, se puede hacer en una sola mirada, dice Montfort, un pequeño esfuerzo de la voluntad, mente diciendo, renuncio a mí y me entrego a vos, Madre querida. Es decir, manifestar la intención a María para que también ella ruegue para que nos sea concedida la gracia. Y en esto es importante tener en cuenta que puede o no darse una manifestación sensible, es decir, yo puedo experimentar algo al entregarme a María, como también puede ser que no experimente nada. Por ejemplo, si yo en este momento dijera, renuncio y me entrego al demonio, sería un pecado mortal, que automáticamente estaría en un pecado mortal, merecería condenarme porque me estaría entregando al demonio. Claro, entonces, si yo tengo la voluntad para hacerlo, y lo digo con toda la voluntad de querer hacerlo, renunciar y me entrego al demonio, por más de que yo no sienta nada, si yo tengo la voluntad y lo manifiesto, lo estoy haciendo. Lo mismo pasa con María, a veces no vamos a sentir nada, pero si tenemos la voluntad de entregarnos a ella, eso ya es suficiente. Claro, entonces si pasa esto con el demonio, ¿cuánto más va a pasar con María? Si le decimos, yo renuncio a mí mismo y me entrego a vos, ¿cuánto más va a obrar? Y esto puede ser un ejemplo bastante común, el tema de ir al médico, por ejemplo. Yo voy al médico y no le explico lo que tiene que hacer en mí. Es decir, yo le digo, curame, sería. Y él va y desarrolla todo lo que tiene que desarrollar en mí. Yo lo único que hago es manifestar mi voluntad de que eso suceda. Y por eso es muy bueno también como renovar esta renuncia todos los días. O sea, capaz que no es cuando me despierto a hacer la oración más larga, sino tener la voluntad de renunciar a mí y entregarme a María. En cada cosa que haga, en cada decisión que tenga que tomar. Siempre es bueno esto, volver a renovar esto. Renuncio a mí y me entrego a vos y confío que vos sabés mejor que yo. Y bueno, me vas a mostrar el camino y me vas a conducir. Claro, porque además la consagración tiene dos ventajas en puntual. En primer lugar, ser conducidos por el Espíritu Santo. Esto de obrar por María nos conduce por el Espíritu Santo porque es ponerse bajo el Espíritu de María. ¿Y cuál es el Espíritu de María? El Espíritu Santo. Yo soy la esclava del Señor, dice. Entonces, el Espíritu Santo, por medio de María, viene a reinar en nuestros corazones. Que es lo que rezamos siempre en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, sería. Es decir, que Dios sea quien reina en nosotros para que el reino de la tierra, el reino de Dios se dé en la tierra. Si Dios no reina en mí, ¿cómo voy a pretender que reine primero en nosotros? Sería. Tenemos que pedir la gracia de que reine en nosotros y que reine Dios. El que mande sea Él, no que mande el pecado en nosotros, no que mande nuestras inclinaciones, no que mande el mundo en nosotros, no que mande el demonio, sino que sea Dios quien mande en nosotros. Y por otro lado, es que al unirnos a María, se nos concede el don de la sabiduría, no esto de saber muchas cosas, sino el saborear la voluntad de Dios, es decir, gustar de la voluntad de Dios. Esto es la sabiduría. Por lo tanto, las disposiciones del alma de María para glorificar a Dios, para conseguir su reino, pasan a ser también nuestras. Bueno, entonces un poco esto de obrar por María es un poco la obediencia, la docilidad en todo, y nosotros decir, renuncio a mí y me entrego a vos. Y que sea ella la que nos muestre qué hacer y nosotros obedecer, ser dóciles. Después sigue lo que es obrar con María.
Acá es muy bueno pensar, por ejemplo, a mí me pasa desde que estoy de novia con él y más ahora desde que estamos casados, que cada vez somos más parecidos, tenemos los mismos hábitos, vamos como contagiándonos en algunas actitudes, vamos adoptando las palabras del otro, uno va aprendiendo, ay, uno va aprendiendo de los gestos del otro, de las virtudes del otro. Y por ejemplo, no sé, si vemos, seguramente habrán conocido algún matrimonio viejito que ya pasaron toda su vida juntos y que son iguales, hasta caminan igual, tienen los mismos gestos, hasta parecen parecidos físicamente. Entonces, cuando estamos con otra persona, nos vamos pareciendo a esa persona. Por eso es bueno tener buenas amistades, buenas compañías. Y justamente este orar con María significa poder aprender a imitarla a ella, ¿no? Pasar el tiempo con ella para empezar a ser más parecidos a ella. Entonces, justamente, de nosotros depende el primero contemplarla y después copiarla. O sea, mirar a María, dice Montfort, mirar a María como modelo acabado de toda virtud y perfección. O sea, en María está toda la virtud, toda la perfección que pueda haber. Esto también es importante saber de dónde me viene el conocimiento de María, de dónde me viene el conocer las virtudes. Y justamente, en primer lugar, meditar lo que la Sagrada Escritura dice de María. Ir a esos pasajes bíblicos, rezarlos, meditar, ver qué me dice de María. Y también después leer buenos libros sobre María, que eso también les iremos pasando después. Es decir, libros que me den a conocer cómo es María. Claro. Porque si yo no la conozco, tampoco me puedo enamorar, sería. Y no solamente conocerla, sino también pasar tiempo con ella, porque cuando pasamos Claro. tiempo con otra persona, nos vamos contagiando. Entonces, bueno, la oración, el rosario, nos va llevando a esto. Y justamente en María está todo lo que está bien, porque ella nunca pecó, está todo lo que Dios quiere en nosotros y más, toda la perfección está en María. Y nos dice Montfort, este ejemplo ya lo dimos, dice, no es el sol cuyos rayos vivaces necesitan los débiles ojos, sino la luna que recibe su luz del sol y la atempera para conformarla a nuestra pobre capacidad. Es decir, en María podemos ver, no es como mirar a Dios, que Dios es Dios, no es nuestra naturaleza, entonces es como mirar el sol, nos encandila. Cuando vemos a María, vemos a una de nuestra raza, una que fue puramente humana, que fue una criatura, pero que en ella está toda la virtud, toda la perfección. Entonces es mirarla a ella. Y justamente, orar con María implica dos elementos. De nuestra parte, imitar sus virtudes. Pero no solamente es algo que hacemos nosotros, sino que también María tiene una parte también, o sea, de nuestra parte imitarla. Pero de parte de María, ella se une a nuestros esfuerzos. Y al final ella termina siendo más en nosotros que nosotros, porque María ve que nosotros le queremos imitar y ella viene a ayudarnos y es más lo que ella hace que lo que nosotros hacemos. Entonces, lo primero es esto, la imitación de las virtudes. Acá es muy bueno pensar, por ejemplo, con los artistas. A mí me pasa que soy buenísima pintando, dibujando, pero soy pésima creando. O sea, no se me cae una idea. Hay gente que es muy malísima pintando, yo soy al revés. Yo soy buenísima copiando retratos, por ejemplo, cosas, pero creando nada, porque no, falló la creatividad. Pero bueno, cuestión que acá, o sea, quien no es capaz de crear una obra grandiosa, lo que va a hacer es copiarla, saber copiarla. Y justamente a nosotros nos pasa eso, nosotros con nuestros propios medios es difícil poder ser virtuosos. Entonces en María vemos como esta obra perfecta de virtud y es copiarla. Y entonces acá lo importante en cada acción es pensar cómo lo haría María. Entonces esto es lo importante, orar con María, imitarla a María, es pensar en todo momento cómo lo haría María. Y las cosas más cotidianas, el lavar los pisos, cómo lo haría María. Seguramente con el mal humor que yo lo hago a veces, no. Entonces en todo momento, ¿cómo trato al otro? ¿Cómo lo haría María? ¿Cómo, no sé, tengo que pasar algo que no tengo ganas, atravesar este momento difícil? ¿Cómo lo haría María? Y justamente si nos empezamos a preguntar y si internalizamos cómo lo haría María, vamos a ver cómo nuestras obras cambian. Si todo momento nos preguntaríamos eso, entonces de ahí nacería
nuestra parte de querer imitarnos sus virtudes, como lo haría María en este momento virtuosamente. O preguntárselo, ¿cómo lo harías tú? Claro. Para que también se nos revele el corazón. Claro, y cuando preguntamos cómo lo haría María y cuando queremos hacerlo, viene la parte de María. Que Claro, que ella se va a asociar a nuestros esfuerzos. Es asociarse, es decir, hacerse socio. ¿Qué son los socios? Son dos que trabajan juntos en pos de una empresa, sería. Muchas veces gente se asocia porque uno tiene el capital y el otro tiene la logística, es decir, uno sabe cómo manejar las cosas y el otro solo aporta el capital. Lo mismo pasa con la consagración. El capital somos nosotros, sería. Quienes van a trabajar sería por la santidad. Y María también tiene ese capital que son todas sus virtudes, todas las riquezas que ella tiene. Y ella sabe cómo hacer empresa triunfe. ¿Cuál es nuestra empresa? Justamente la santidad. Esto que decíamos, que el reino de Dios se haga presente en la tierra. Entonces, al asociarnos a María, va a comenzar a darse esto de la semejanza que vamos a empezar a tener, que vamos a empezar a recibir. Y si en la maternidad ordinaria, es decir, en la maternidad de modo natural, se da una semejanza que muchas veces el hijo y la madre no quieren, en la maternidad espiritual de María, la semejanza sí se quiere, porque uno quiere ser como María, y no hay nada en María que no haya imitable, sería. En María no hay ningún defecto, en María no hay ninguna tendencia desordenada. En María la humanidad es perfecta, sería. ¿Cómo tendría que haber sido el hombre? Como es María. Entonces María obra en nosotros y nosotros nos vamos sometiendo de manera amorosa a ese amor. Porque bueno, ella, como decíamos, es el molde divino donde se va a cumplir aquello para lo cual fuimos creados, es decir, para la deificación, hacernos como dioses, esto que la serpiente le puso a Adán y Eva, pero de una forma equivocada. La serpiente, el demonio, le propone a Adán y Eva que ellos iban a ser como dioses legislando, es decir, haciendo ellos las leyes, es decir, qué está bien y qué está mal, bueno, lo decide el hombre. Y vemos todo el daño que eso está trayendo a la tierra, que cada uno se ponga como legislador. No, al contrario. El fin del hombre es obedecer la ley de Dios, obedecer lo que Dios ha dispuesto. Entonces María nos va a ir retocando para que lleguemos a tener la forma de Cristo, es decir, nuestra cristificación. La Eucaristía tiende justamente eso, a transformarnos en otros Cristos, a unirnos, y María va a contribuir a ese proceso. Y es algo hermoso que cita Montfort sobre el padre Lomeau, que dice: mirad cómo procede una madre con su hijo cuando le enseña a dar los primeros pasos o a rezar o a orar. No solo ella lo anima con su gesto y con su voz, sino que obra con él, dándole ejemplo y ayudándole en su debilidad e inexperiencia. Por su parte, el niño obra con su... pues él la mira, se muestra dócil a su dirección y no se separa de ella. Por eso, para orar con María, tenemos que ir secundando estos impulsos, obedeciéndolos, permaneciéndolos bajo su influencia, es decir, frecuentar el diálogo con María. La palabra oración, ¿qué significa diálogo? Es decir, ponerse de cara a Dios, ponerse de cara a María y ir viendo cómo ella va obrando. Entonces, en esto vemos la oración de obrar con María y obrar por María. Entonces nos entregamos al Espíritu de María para ser movidos por ese Espíritu, y para ser conducidos y sostenidos durante la acción, lo hacemos con María. Y en esto hay que tratar de evitar y rezar para no caer en dos extremos. El primero sería desesperar porque no la puedo imitar, porque esto es algo imposible, sería. Nunca vamos a llegar a imitar a María en su totalidad. Esto que decía Emilia al comienzo sería, hay diferentes tipos de santidad. No es lo mismo la santidad de San Francisco de Sales que la santidad de San Francisco, que la santidad del Padre Pío. En un jardín, se cita Montfort, hay distintas flores, y aún admitiendo que la rosa es la reina y la más bella, eso no le quita a la humilde violeta la posibilidad de ser perfecta como tal. Es decir, a uno Dios tiene una misión, sería. Cada uno tiene una vocación,
Pero bueno, todos podemos llegar a la perfección en lo que Dios nos ha pedido. Entonces sería un extremo caer en la imitación, en la desesperación por no poder imitar a María tal cual, porque desde el vamos ella ya estuvo sin pecado y nosotros ya fuimos viciados por el pecado. Y por otro lado, el otro extremo es creer que la podemos igualar en algo. Es decir, lo contrario, es decir, bueno, yo creo que soy obediente como María, yo creo que soy casto como María, yo creo que soy humilde como María, porque esto tampoco va a ser, porque la Virgen nunca va a ser igualada por nadie ni en su perfección sería esto. Ninguno de los hijos de ella vamos a poder alcanzar tal grado de perfección en lo que respecta al ser humano. Porque fue una gracia que recibió de Dios el tener la plenitud de la gracia, que ninguno la tenemos. Así que bueno, y también tener en cuenta que María, en nuestro camino espiritual, va a permitir que nos equivoquemos también. Es propio también para el crecimiento el caer en ciertas equivocaciones, en pensar cosas que capaz no son, porque bueno, también el mundo nos educa de una forma y salirse de esa concepción mundana, por ahí es difícil sería y uno está siempre en el riesgo de volver a caer. Por ejemplo, yo cuando empecé en los caminos de la vida espiritual tenía esa concepción y capaz que hablando con otras personas sostenía que la iglesia tenía que cambiar, que la iglesia tenía que adecuarse al mundo con la celebración de la misa, con la música. Y hoy me doy cuenta que no, porque María me ha llevado a conocer la verdad, la belleza de la liturgia, la belleza de sostener la verdad en un mundo que cambia constantemente, sostener una verdad que no cambia. Así que bueno, para ir finalizando esta parte, es importante entender que cuando educamos a un niño le enseñamos lo que tendría que hacer, pero no esperamos que lo cumpla a la perfección, porque es un niño, sino que solamente le exigimos que tenga voluntad y esfuerzo. Y eso es lo único que nos pide María, que tengamos la voluntad firme de querer consagrarnos a ella, de querer vivir conforme a la voluntad de Dios, y Dios nos irá trabajando de esa forma. El padre Castellani, un sacerdote argentino, decía que Dios no nos va a pedir cuenta de las batallas ganadas, sino de las cicatrices de la lucha. Es decir, esto de intentar hacer su voluntad. Tal cual. Entonces, bueno, un poco el obrar por María, habíamos dicho que era esta obediencia, que la fórmula sería decir, bueno, renuncio a mí y me entrego a vos. El obrar con María sería la imitación de María y se basa sobre todo en preguntar, en contemplar cómo lo haría María, de qué forma, o presentarle a ella cómo lo haría, y sabemos que no solamente tiene nuestra parte, sino la parte de María que nos ayuda. Después tenemos lo que es el obrar para María. Esto sobre todo se basa en el servicio. Y acá podemos pensar que solamente va a ser servicio lo que yo haga dentro de la parroquia, el apostolado, que bueno, sí, Montfort dice que los consagrados a María tienen un papel especial en la lucha por las almas, pero también, eso es lo que él llama el celo apostólico, pero también el hablar primero del servicio, o sea, que parte del servicio es la rectitud de intención, que ya lo vamos a explicar bien, pero es decir que todas mis cosas, las más extraordinarias de apostolado, de oración, mortificación, como las más ordinarias, el lavar los platos, el ir a trabajar, el cuidar a mis hijos, el cuidar a mi esposo, el servir a mi esposo, sean para la gloria de Dios. Y que el fruto de eso sea justamente en beneficio de que yo me entrego, porque decimos que cuando somos esclavos habíamos dicho que un esclavo no le pertenece nada, todo se lo entrega a su dueño. Habíamos dicho que un esclavo no percibe él mismo su salario, porque justamente todo el beneficio de su trabajo es para su dueño. Y justamente de esto se trata, de que todos los actos, los más sobrenaturales como los más naturales, sean para él. Entonces se basa en todas nuestras obras naturales y sobrenaturales, sabiendo que hasta lo más ordinario que yo haga puede usarse, María lo puede usar porque es de ella y porque como es de ella tiene un valor
como si ella lo estuviese haciendo. O sea, no es lo mismo que yo lavar los platos que María lavar los platos. Lo de ella va a tener mucho más mérito. Y justamente si vivimos en unión con ella, va a tener los méritos de ella. Y esos méritos ella los va a poder usar para el beneficio del reino de Dios. Recordando esto que hablamos la lección pasada de los 3 tipos de valores, el meritorio, el satisfactorio y el impetratorio. ¿Sí? Estos valores que cada buena obra desprenden de cada buena obra y que ella puede administrar en el caso del satisfactorio y el impetratorio, o conservar en el caso del valor meritorio. Claro, entonces dice que justamente en el altar para María trata del servicio, atraer a muchas almas a Dios y ganar muchos corazones dice específicamente hacia la devoción de la consagración. Pero para esto sí, obviamente que Dios nos va a ir llamando y seguramente que también es misión nuestra, porque nos dice Montfort, cuando nos habla de quiénes van a ser los apóstoles, los consagrados a María, él dice que van a ser los que van a luchar por la conversión de las almas, pero justamente no se trata solamente de lo que podemos hacer sobrenaturalmente, del servicio que podemos dar en la parroquia, del apostolado que podemos hacer, de lo que sea, sino de también saber que todo lo ordinario que podemos hacer, o sea, todas las cosas de todos los días, se puede valer de eso para usarlo para este fin. O sea, Dios se puede valer de que yo lave los platos con amor para la salvación de las almas. Puede valer de que yo sirva a mi esposo para la salvación de las almas. Entonces, por eso nos dice Montfort que no se trata tanto de acciones extraordinarias, sino de las que llenan las horas de nuestro diario vivir. Y por eso esta perfecta devoción se ajusta a todos los estados y a todo género de vida. Es decir, no es que nos pide que todos renunciemos ahora a nuestro estado de vida y que nos metamos 24 horas en la parroquia a dedicarnos exclusivamente a la predicación y a la conversión de las almas y lo que sea. Sino justamente, o sea, en lo ordinario de cada uno, en el estado de vida de cada uno, de ahí Dios también se va a valer. Entonces, dice, no consiste en las acciones mismas, sino en el espíritu que las anima. Es decir, no consiste en la acción que yo hago, no consiste en que yo platos, sino en el espíritu que está animando que yo lave los platos. Es decir, si yo sola lavo los platos, no tiene mérito ninguno. Pero si a mí me está animando el espíritu de María, tiene el mérito de ella, no el mío. Entonces, si se acuerdan esa frase bastante citada de San Pablo que dice, si yo entregara mi cuerpo a las llamas, si yo diera todos mis bienes a los pobres, si yo hablara todas las lenguas, si no tengo amor no me sirve de nada. Es decir, justamente no entendiendo el amor como un lindo sentimiento nomás, o como un deseo de querer hacer las cosas, sino justamente como un impulso del Espíritu Santo. Que el destinatario de la obra, ¿quién es? Dios. Pero el beneficiario es el prójimo, es decir, yo amo al otro, yo me entrego al otro con un fin. ¿Cuál es el fin? Dios, unirme a Dios. Pero el otro se hace beneficiario de esa buena obra que yo hago. Y bueno, perdón, me quedé pensando lo otro y me confundí. Y bueno, y este espíritu del que venimos hablando no es otro que el espíritu de María, es decir, que es María, reina del cielo y de la tierra. Es decir, este espíritu era el que animaba a María. ¿Qué María? ¿Quién es? La reina de los elegidos de Dios y de los corazones de los elegidos. Que este espíritu va a venir a invadir nuestro corazón para que nos sometamos al imperio de María. Es decir, para que nos sometamos al gobierno de María. Hoy buscaba en internet de dónde venía la palabra gobierno y decía que era una palabra griega que significaba gubernado. Y el significado de esta palabra era pilotear el barco o ser capitán de un barco. Fíjense en esto. O sea, el que dirige un barco justamente. Y el barco de nuestra vida, o sea, ¿a quién le vamos a dar el timón? ¿En manos de quién vamos a dejar la dirección de nuestra vida? En manos de lo que nos dice el mundo, es decir, lo que nos dicen las noticias, lo que nos dice un espíritu totalmente mundano, cómo tenemos que dirigir nuestra vida, hacia dónde tenemos que dirigir nuestra vida, en manos de quién lo vamos a dejar, quién nos va a educar, el mundo,
¿O vamos a dejar la guía de nuestra vida en nuestras propias manos, con lo que somos capaces de hacer? ¿O vamos a dejar la guía de nuestra vida en las manos de María? Y María acepta este imperio de llevarnos a la santidad y sin falsa humildad. Es decir, la humildad no es hacer todo lo que los otros quieran, sino justamente el reconocimiento de la verdad. Y María es plenamente consciente de esta misión que Dios le encomendó, de trabajar en la santificación de nuestras almas, en trabajar en la santificación de los que se abandonan o se entregan a ella. Porque María nada se apropia para sí, no busca sino el llevar esas almas a su divino Hijo, y eso con un amor y un desinterés admirable. Esto es muy importante, por ejemplo, porque en la vida espiritual puede pasar eso, sería que yo empiezo a hablar o yo voy a hacer la misión, o por ejemplo nosotros acá que estamos predicando, pues siempre la tentación, porque el demonio siempre está torciendo todo, el mundo está trabajando en pos de eso y nuestro espíritu también, que es que al ver que tengo de alguna forma cierto poder sobre las personas, me lo quiera adjudicar a mí. Es decir, esto ha pasado en la iglesia, ha pasado en los gobiernos, cuando empiezo a ver que empiezo a tener que la gente me escucha, como acapararlos para mí sería, para que hagan lo que yo quiera. Mucha gente busca esto para el poder, por el poder mismo. Es decir, creo que bueno, que tengo cierto temperamento que los demás responden, entonces lo uso para mi bien personal. ¿Cuántas veces vemos esto los políticos que hablan tan bien, que hablan tan lindo, y después como que no les importa para nada el pueblo? Entonces están valiendo de una cualidad natural para el engaño. En cambio María no. María sabe la misión que le ha sido encomendada, sabe que estamos todos encomendados a su maternidad, pero no se apropia nada para ella. Cuando decimos María, ella dice Jesús. Entonces, el fin próximo de esta devoción, justamente esto, el honor de servir a la Virgen María y glorificarla. Pero es importante tener en cuenta que no la tomamos como fin último, es decir, nuestro fin último no es honrar a María, nuestro fin último es honrar a Cristo. Pero el fin próximo, ¿cómo hacemos para honrar a Cristo? Honrando a María. Es decir, por ejemplo, el fin próximo de una persona que estudia es justamente el estudio, pero el fin último de ese estudio, ¿cuál es? El poner al servicio ese estudio. O sea, yo no estudio, por ejemplo, soy un médico. Si estudiaría para ganar plata solamente, tendría ahí como un problema, sería un problema del egoísmo. O sea, yo estudio a lo cual cosa para el servicio, sería. Un sacerdote no entra a un seminario nomás para después tener una cierta cuota de poder sobre una cierta cantidad de personas o solamente para santificarse el solo. No. Un sacerdote se consagra para la santificación de las almas. Lo mismo en el matrimonio. O sea, uno tiene un fin próximo y un fin último. Nuestro fin último justamente es Dios y nuestro fin próximo es honrar a María para lograr ese fin último. Y orar para María, por lo tanto, implica dos cosas. En primer lugar, esto que hablábamos siempre, la pureza de intención, es decir, renunciar a cualquier espíritu de propiedad, es decir, como que apropiarme de algo, apropiarme de las charlas, apropiarme de la misión que yo puedo hacer, apropiarme de lo que yo puedo ayudar a los demás. O sea, todo le pertenece a María. Uno se fatiga, trabaja, soporta todo lo que se le presente en provecho de María. Se ganan méritos y se depositan en sus manos muchísimas oraciones y sacrificios para que ella sea más conocida y amada. Y en esto Montfort nos propone en todo momento decir lo siguiente: por ti emprendo esta labor, por ti este día comienzo, por ti esta misa, esta comunión, por ti estos casos imprevistos, estos estorbos, estos retardos en un trabajo urgente. Claro, entonces acá Montfort está diciendo que una de las formas de poner todo al servicio de María es en todo lo ordinario, o sea, por vos este trabajo, por vos esto que estoy haciendo, por vos esta enfermedad, que todo lo ordinario que yo haga sea para el servicio de María y que ella pueda usar ese fruto, ese mérito para lo que ella quiere. Claro, entonces la pureza de intención por un lado y por otro lado un espíritu de celo. Es decir, el celo hacia la salvación de las almas. Esto que Jesús cuando sacó a latigazos a los vendedores del templo,
que los apóstoles se acuerdan de esta cita: el celo por tu casa me consume, el celo por la salvación de los demás me consume. O sea, un esclavo de María no puede contentarse con, servir y glorificar a María como si viviera solo en el mundo, sino que debe irradiarla a los demás. Y Montfort dice, por lo tanto, que no hay que permanecer ociosos, sino que, apoyados en la protección de María, es preciso emprender y realizar grandes cosas por esta augusta soberana. Es decir, tampoco caer en estas falsas humildades, bueno, yo no voy a hacer nada porque yo no sé hacer mucho. No, largarse, obviamente con la protección de María, a crear grandes empresas para que las almas se salven, para que las almas lleguen al conocimiento de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos con el tiempo que tenemos? ¿En qué lo aprovechamos sería? Porque el tiempo es este gran talento que Dios nos ha dado. El tiempo, como dice la parábola de los talentos, a uno le dio 3, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. ¿Cómo lo hizo fructificar cada uno? Sí, acá también es importante esto del espíritu de celo, esto de irradiar a María, no solamente, y por María Jesús, no solamente tiene que limitarse al apostolado que ellos puedan hacer, sino que uno tiene que pedirle constantemente a Dios que uno lo puede irradiar donde esté. Quizás alguno por su estado de vida o por lo que sea, apostolado, o puede hacer un apostolado, pero no tiene que quedarse solamente ahí, sino pedirle a Dios que lo podamos llevar en todo momento y vaya poniendo a las personas a las que Él quiere que irradiemos. A mí me pasó, por ejemplo, siendo ayudante de cátedra en una materia, que había un chico que militaba para el socialismo y el aborto y todo eso, que yo no sé si no, pero yo no dije, nunca hablé de la iglesia, nunca hablé de nada, y a él lo terminó exhortando como, no sé, lo que oía mío, o sea, como mi mirada. Y obviamente yo hice algo, no, fue una gracia de Dios que Dios me usó para irradiarlo, aun cuando yo no hice nada, queriendo, y después la persona se terminó acercando a Dios, terminó militando para el otro lado. Entonces, uno nunca sabe cuándo, y dónde y con quién. Y es pedirle a Dios que uno pueda ser capaz y que uno esté lleno de Dios para que pueda irradiarlo cuándo, dónde y con quién quiera. Y no solamente en el apostolado. Pero también es buenísimo el apostolado y también hay que pedirle a Dios que podamos ser generosos y que Él nos muestre también en qué apostolado. Entonces, esto de obrar para María, sobre todo, se resume en el servicio de las cosas ordinarias y de las extraordinarias, de las sobrenaturales. Y por último está lo que es obrar en María, que nos dice Montfort que esta es la más importante y que es el fruto del ejercicio de las otras. Es decir, si yo vivo y si yo obro con María, para María y por María, el fruto va a ser obrar en María. Y no sé si te acuerdas que Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo? Si no puedo meterme de nuevo en la panza de mi mamá. Y Jesús le dice que es necesario nacer del agua y del espíritu. Y justamente, no es que nos podemos meter de nuevo en la panza de nuestra mamá, pero Jesús nos dice que tenemos que nacer de nuevo espiritualmente. Y acá podemos pensar y afirmar que este obrar en María es meternos en la panza de María. Obviamente, no naturalmente, sino espiritualmente. Y metiéndonos en la pancita de María, ser transformados, alimentados y formados. Si pensamos en un embarazo natural, cómo esa persona de a poquito va creciendo, se va haciendo de una célula una persona, cómo la madre lo va alimentando, lo va formando, lo va cuidando. Entonces de eso se trata espiritualmente el obrar en María. Y justamente habla de estar como vivir en María. Y viviendo en María, en su espíritu, uno va a estar constantemente en su presencia. Y en su presencia, en la presencia de Dios. Y justamente es un poco este puntito que decimos siempre, que Montfort dice: cuando más encuentre el Espíritu Santo a María, su querida e indisoluble esposa, en un alma, tanto más actúa y se manifestará poderoso para producir a Jesucristo en ella. Es decir, cuando más estamos y vivimos en María,
el Espíritu Santo más puede, o sea, cuando la encuentra María, se vuelve a unir con ella. Entonces, si nosotros estamos en María, el Espíritu Santo puede formar en nosotros a Jesús. Entonces, bueno, es un poco eso. Después, cuando lean el tratado, ahora lo vamos a dejar porque bueno, ya se está haciendo la hora. En el tratado van a poder ver por qué María, esto de orar en María, María es el verdadero paraíso terrenal de todo Adán. Es decir, el paraíso, estaban Adán y Eva, era una figura del verdadero paraíso, donde iba a estar el verdadero hombre, que es Cristo, justamente en María. Y también van a poder leer algo sobre lo que los santos padres, es decir, aquellos que desarrollaron la enseñanza de la Iglesia Católica, hablaron de María. Y bueno, Sí. que un poco, ok. Que un poco lo que nos dice también mejor es que cómo entrar a este paraíso terrenal, nos dice un poco que es por gracia. Entonces, como decimos, esta consagración es una gracia, y es una gracia que se obtiene, nos dice, mediante la fidelidad. Entonces, si somos fieles a esta consagración, vamos a poder entrar en esta vida de unión interior con María, que justamente es lo más importante. Y para ir finalizando, vamos a mencionar así rápido y brevemente las ventajas de obrar por María. Y estas ventajas, morar en María, tiene 4 efectos. En primer lugar, que vienen a corresponder un poco a esto que decía Miri, estar en la panza de María. Porque bueno, recuerden que por el pecado nosotros perdimos la vida. Fuimos muertos por el pecado. Y Cristo nos trajo nuevamente la vida y quiere que esa vida sea gestada en María. Por lo tanto, nosotros, a nivel espiritual, volvemos a insertarnos en el vientre de María para que ella sea quien nos geste en la vida espiritual, es decir, que nos forme durante este tiempo hasta darnos a luz en la vida eterna. Entonces, ¿cómo permanece unido un bebé a la madre? Por el cordón umbilical, que ya vamos a ver más adelante, que es el Santo Rosario, y esta consagración viene a ser el cordón umbilical. Por lo tanto, mediante esta consagración, que viene a ser el cordón umbilical a nivel físico, el alma se alimenta copiosamente por María con la leche de su gracia y misericordia maternal. Es decir, ¿de qué se alimenta un bebé? De lo que se alimenta la madre, sería. Lo que la madre digiere, eso le va al bebé. Si la madre se alimenta mal, el hijo va a estar mal alimentado. Si la madre se alimenta bien, el hijo va a estar bien alimentado. ¿Y María de qué está alimentada? Justamente de la gracia, de la presencia de Dios, de la que nos va a alimentar. Por otro lado, dice que el alma se verá libre de turbaciones, temores y escrúpulos, que son incompatibles con el estado de infancia espiritual así comprendido. El cordón umbilical no solo deja pasar la comida, sino todas las emociones de la madre. Si la madre tiene alguna crisis, el hijo la percibe. Si la madre está feliz, el hijo la percibe. Y esto va a darse también con María. María, que está en la presencia de Dios, esto también se va a transmitir a nosotros. El alma se gozará de completa seguridad contra todos sus enemigos, el mundo, el demonio y el pecado, que jamás tendrán cabida en María. En el Totus, en el libro van a ver que bueno, también lo que Génesis, que cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, las puertas del paraíso pone un querubín, es decir, un ángel, para que nadie entrara. Pensemos en María, está el mismo Espíritu Santo decidiendo quién entra en María y quién no entra. Por lo tanto, en María el mundo, el demonio y el pecado nunca van a poder entrar. Por lo tanto, en María vamos a estar seguros. Y por último, el alma, ahí en María, es formada en Jesucristo y Él en ella. Así, nuestra alma es formada en Jesucristo y Jesucristo es formado en nuestra alma. Bueno, y un poco para cerrar, como es entender que la base de todo esto y que esta vida de unión interior con María se basa sobre todo en el amor. Porque pensamos que si estamos enamorados de alguien,
yo de la persona que estoy enamorada busco todo el tiempo agradarla, busco todo el tiempo obedecerla, busco pensar en ella en todo el momento, busco hacer lo que esa persona quiere, busco imitarla, busco también hacer todo por esa persona, estar todo el tiempo con esa persona. Y justamente así tiene que ser la relación de un consagrado con María, tenerla en todo momento presente, entregarle todo lo que somos, agradarla en todo, imitarla en todo, hablar con ella y hablar de ella, porque cuando uno está enamorado todo el tiempo habla de esa persona. Entonces, justamente se basa sobre todo en el amor. Y bueno, y para finalizar la práctica de esta semana, va a ser comprar una pequeña imagen de la Virgen y llevarla durante toda la semana conmigo, a todos lados, sin dejarla un solo instante. Eso me ayudará a recordar la presencia de la Virgen en todo momento y a mantenerme unido a ella. Esto se debe hacer con prudencia para no ir a generar escándalo. Es decir, llevar una imagen de María, tampoco colgarse un cuadro en el cuello sería para que todos vean, porque con cierta prudencia, porque tampoco lo de la consagración tenemos la pretensión de ser los locos o los raros, sería. Somos seres humanos, sería. Claro, puede ser una estampita justamente para ir generando el hábito de comunicarse con María. Es decir, un lugar donde yo la pueda ver, tenerla en el celular, algo que yo pueda ir generando el hábito esto del recuerdo continuo de María y de la continua oración sería. Porque bueno, no estamos acostumbrados a la oración constante, por lo tanto hacerse este hábito y una imagen nos puede Ay, ayudar ya mucho. te quería decir que me acordé que hubo un tiempo que tenía una cosita que decía ¿qué haría María? Y estaba muy bueno, porque por ahí me estaba por enojar y decía, ay, María, entonces para mí nos olvidamos. Entonces también, nada, por ahí tenerlo cerquita o en una pulserita o no sé, en la funda del celular o algo así está bueno, porque obviamente que cuando nos ataca nuestra naturaleza herida nos olvidamos. Y bueno, para recordar. Así que, bueno, para recordar. Así que bueno, les invitamos a cerrar los ojos. Te damos gracias, mamá, por esta lección. Te pedimos que penetrando nuestro corazón, que renueves la intención de consagrarnos. Yo me consagro a ti, Madre y Reina mía. Yo me consagro a ti, Nuestra y Reina mía. ¿Acaso no sabes? Soy de la Inmaculada. ¿Acaso no sabes? De una abogada. Solo quien fue huérfano sabe el valor del amor de una madre. Solo quien fue huérfano sabe el valor del abrazo de mamá. Yo me consagro a ti, Maestra y Reina mía. Bendita sea tu pureza, y eternamente que lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón,
Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, nos encontramos el lunes que viene.